que esto queda después queda alojado en el canal de YouTube del proyecto FEED, donde ustedes pueden acceder y ver las presentaciones anteriores, donde tuvimos a la profesora Jessica Ibarra en la primera sesión, la profesora María Loreto Mora en la segunda sesión, y en la tercera sesión la profesora Natalia Ramírez, que hoy también nos acompaña. Gracias, Daniela, por eso. Y hoy, que estamos en nuestra última jornada, y en esta última jornada tenemos de convidado a Marcelo Vera, que es el director del Instituto Superior de Comercio. Ya lo presentaremos de manera un poco más oficial. Antes de eso, quiero agradecerle a cada uno y a cada una de ustedes por estar aquí, por sumarse a esta actividad, a los colegas que están presentes, a las colegas, a los estudiantes de los distintos cursos, que también están, colegas de la universidad, compañeros de universidad también algunos, así que les agradezco esa gentileza de darse el tiempo por participar de estas instancias de diálogo. También quiero agradecerle a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral por permitir el desarrollo de esta actividad, por apoyarla en realidad, a la Escuela de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, dirigida por la profesora Cecilia Quintrileo, que apoyó también esta actividad, así como la actividad de los jueves, que fueron las jornadas Caleidoscopio sobre investigación en educación, y también, por supuesto, al Instituto de Ciencias de la Educación, donde yo trabajo, al Instituto de Literatura y Lingüística, que es nuestro instituto vecino, donde está alojada la Escuela de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, y además a nuestro proyecto FEED, a la Unidad de Desarrollo Estratégico, por apoyar y de manera más bien logística, ¿cierto? La realización de estas actividades. Así que muchas gracias a todas esas personas que hacen posible que nos podamos reunir. Ustedes saben que detrás de la pantalla siempre hay mucha más gente de la que pone la cara. Así que eh, les agradezco a cada uno y a cada una por poner el mejor de sus empeños en hacer esta actividad. Que por supuesto, siempre digo lo mismo, el eslogan publicitario, esperamos que no sea la última, ¿no? Sino que sea, este es, como dice mi abuelita, como decía mi abuelita, el empiezo, ¿ya? De una larga tradición que pretendemos instalar de distintas jornadas como esta. Donde habla la escuela, ¿no? Porque lo importante precisamente en el caso de estas sesiones es que quienes están hablando son quienes hacen que las cosas se hagan posibles dentro de los establecimientos educacionales. Así que por esa razón, cada uno y cada una de los invitados e invitadas han tenido la gentileza de compartir dentro de sus saberes los vínculos con sus propios establecimientos educacionales, que en el fondo es uno de los aspectos fundamentales, más bien ahora que estamos en la virtualidad, es uno de los aspectos fundamentales para la formación inicial docente de mis estudiantes de lenguaje y comunicación. Así que eh, siempre esperando que aprovechen al máximo estas instancias. Así que gracias a cada uno y a cada una por sus voluntades, por tejer esas voluntades en torno a esa actividad, y que de más adelante hagamos más cosas, porque esa es la idea. ¿Sí? En términos de presentación, la presentación académica, como siempre le digo yo, la oficial, nuestro invitado al día de hoy, el profesor Marcelo Vera, es profesor de Educación General Básica y magíster en Educación con mención en Gestión Curricular. Posee un diplomado en Buena Dirección y Liderazgo Escolar, con estudios de postítulo en Educación Matemática, y además uso de tecnología en la docencia en una universidad amiga, la Universidad de Concepción, además de distintas pasantías de perfeccionamiento, algunas de ellas en Alemania. Así también ha cursado diferentes especializaciones en temáticas diversas relacionadas con la educación, ya sea convivencia escolar o innovación educativa, así como también especialidades de lengua y literatura y matemáticas. Es miembro de la Red Maestro de Maestros, un proyecto bastante interesante, ¿ah? Que debería tener mucho más posicionamiento desde mi punto de vista, y actualmente se desempeña como director del Instituto Superior de Comercio, profesor Fernando Pérez Becerra, de la ciudad de Chillán,
y que por supuesto eso para mí es un signo muy importante porque es el colegio donde yo estudié y es el colegio donde yo empecé mi vida académica, donde me enamoré de la educación. Así que eh, para mí es muy significativo que Marcelo nos acompañe el día de hoy, porque también, por ejemplo, en el caso mío, esto es como, es como el Insuco 10 años después, así como qué es lo que está aconteciendo ahora en ese colegio donde por allá por el Paleolítico yo me formé. Entonces, eh, es una instancia bastante interesante, muy bonita, muy desafiante. Eh, Además, es un colegio que pertenece a la administración del decreto 3166, que son estos 77 colegios que fueron entregados a la administración privada de la educación en ciertas épocas oscuras. Así que es una, eh, es una novedad, diría yo, para nuestros estudiantes pensar un establecimiento educacional desde ese lugar, porque los colegios 3166 están en un espacio límbico, porque es un lugar complejo donde no se sabe muy bien si son colegios privados o si son colegios públicos, ¿no? Hay un vacío legal importante ahí, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pensemos en quienes fuimos profesores de esos sistemas, ¿no? Hay toda una circunstancia relacionada con pertenecer a estos sistemas de administración 3166. Así que, dicho sea esto, como siempre la biografía nos atraviesa, les cuento además que trabajar en estos colegios 3166 es una aventura importante. Nos acompaña la profesora Soledad San Martín, también está Daniela Ollarse, que en algún momento fue profesora también del colegio. Así que es bonita esta instancia como de reunión y de discusión donde todos podemos aportar a lo que Marcelo nos va a contar. Así que Marcelo, siéntete bienvenido. Eh, Espero que sea una instancia importante para ti, eh, una, que sea un momento agradable en el fondo y que nos puedas compartir los distintos saberes que quieres socializar con nosotros. Así que bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Damaso, por la invitación a esta instancia de diálogo, de compartir ideas. También aquí hay presentes colegas míos y a los estudiantes también que están presentes por esta instancia, aquí siéntanse con la plena y absoluta confianza y libertad también de repente, si ustedes lo estiman conveniente, hacer preguntas, intervenir, criticar, etcétera. Es parte de la dinámica del intercambio de ideas. Me invitó el profe Damaso a invitar a participar de esta ponencia, el foco era la gestión escolar y en su distinta abanico de posibilidades y matices que tiene. Ahí la profe Jessica estuvo en el tema del PME, Natalia habló de un tema testimonial, etcétera, distintos matices. Eh, el foco del que voy a hacer énfasis yo es el tema de los proyectos educativos. Y los proyectos educativos están presentes en el sistema escolar, hoy por hoy están presentes desde un punto de vista incluso jurídico. Todos los colegios para tener el reconocimiento oficial deben tener un proyecto educativo. Eh, pero como también lo vamos a ver aquí en la presentación más adelante, que sea norma no significa que impacte o no en la cultura. Puede ser un instrumento que quede una letra muerta en un escritorio o puede ser un instrumento que le dé vida a la cultura escolar. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a hacer que un proyecto educativo se transforme en un documento que esté empolvado en el escritorio y que sirva para obtener el reconocimiento oficial de un colegio? O para que marque la pauta y la cultura de un organismo vivo como es una escuela. Ahí hay varios factores. Yo me voy a acotar a unos aspectos que creo que son importantes. Y aquí es importante comenzar cuando hacemos una discusión de ideas, que es súper complejo hablar de verdad absoluta. No creo mucho en la verdad absoluta. Pero sí quiero mostrarle una experiencia que tiene ciertos puntos de anclaje con el mundo académico, con la experiencia que hemos tenido en el colegio y de cómo hemos ido dándole forma a este proyecto educativo, donde creo que
en base quizá al conocimiento, experiencia, diálogos con las distintas personas. Creo que aquí los diálogos, las creencias, los discursos de las personas y lo que hacemos las personas, que son derechamente las prácticas, tienen un papel súper importante. Por eso la presentación tiene ese nombre, de creencias, discurso y práctica, cómo le otorgamos sentido al proyecto educativo institucional. Porque creo que por ahí pasa, es súper importante y va a marcar la cultura de un establecimiento. Y ese es un poco el foco. Un proyecto educativo le puede dar a un establecimiento un norte, una carta de navegación hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar a ese punto, o nos podemos dedicar a gestionar el establecimiento en base a resolver conflictos, solucionar problemas y apagar incendios, que obviamente no es la idea. La idea es siempre tener un propósito, y ese propósito no solamente es técnico, sino también un propósito. La escuela se nutre de propósitos que son morales, ideales, etc. Entonces, voy a compartir pantalla para dar inicio a la presentación. Si alguien quiere hacer una pregunta, detener, pues, ya sea a través del chat o a través de prender el audio, no hay problema en eso. ¿Se aprecia bien? Sí se ve. Súper. Entonces, como lo había comentado, ese es la motivación de por qué tiene ese nombre: creencia, discurso y práctica. Aquí ustedes, la mayoría son estudiantes de lenguaje y comunicación, y en realidad aquí en esta ponencia quiero poner un poco en el centro lo que es la comunicación humana, lo que es el lenguaje, lo que son los discursos, en cómo le damos vida a una organización como lo que es una escuela, en toda la complejidad que tiene la escuela. La escuela en sí es un reflejo de la sociedad misma. Y eso es súper complejo como organización, establecer una estrategia compartida, un ideario de educación, porque una escuela lo componen personas que están en el amplio abanico de pensamientos, de credos, etcétera, y que si no nos juntamos en torno a una idea en común, es súper complejo que lleguemos a creer y embarcarnos en un proyecto que tenga una meta final. Es súper complejo. Entonces, por ahí se va a ir el diálogo. Partir alguna idea y concepciones de lo que es un proyecto educativo institucional. No me quiero profundizar en los temas técnicos porque seguramente ya ustedes pueden conocer o van a conocer ya elementos más técnicos sobre qué contiene un proyecto educativo institucional, en el sentido, bueno, como de ser, a grosso modo, un proyecto educativo institucional debe tener declarado cuál es la misión, la visión, los sellos educativos, los pilares estratégicos, los organigramas, los roles, las funciones, el diseño estratégico con el cual se quiere lograr los propósitos, el análisis de la fortaleza, las debilidades, etc. Eso como desde el aspecto más técnico. Pero no quiero profundizarme más en el aspecto más técnico, sino de cuál es el sentido y el propósito de que exista un proyecto educativo institucional, y recogí 4 concepciones o autores que nos van a dar ciertas luces de esto. Proyecto educativo desde distintas miradas, ¿qué aproximaciones tenemos hacia una definición? En el ámbito escolar, los proyectos educativos en las escuelas permiten tener una dirección clara y organizada, establecer normas, fijar estándares de desempeño y evaluar el mejoramiento de la organización. Los proyectos educativos, el de las escuelas, cumplen una de las funciones fundamentales de toda organización: expandir y diseñar la misión y visión institucional. Esta declaración política, que de la que habíamos conversado desde el punto de vista que está presente como algo técnico, que debe estar contenido en un proyecto. Otras definiciones, una del Ministerio y otros autores. El Ministerio lo ve como un instrumento de gestión que debería orientar el horizonte ético y formativo de los establecimientos, concretar su autonomía curricular y reflejar la participación de los diversos actores que componen la comunidad educativa, debiendo contener a nivel discursivo aquello que la institución educacional o escuela se ha considerado como base para su proyección. Hay que considerar que en su idea fuerza los proyectos educativos nacen
desde un punto de vista ideológico. Nuestro sistema educativo chileno se basa en un concepto que está incluso presente en la Constitución. Y que, bueno, aquí lo podemos criticar, nos podemos sentar y tomar un café y decir, chuta, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el efecto que tiene esto? Pues por ahí quizás no es el propósito, pero sí, por ejemplo, nace desde la libertad de enseñanza. Por eso es que las escuelas tienen, cada comunidad educativa tiene que se levantar su propio proyecto educativo, con sus propios sellos y con una serie de definiciones y realidades que son súper distintas. Entonces, quizá un proyecto educativo de un liceo técnico profesional, de una escuela rural, de un liceo particular pagado, de un particular subvencionado, no son los mismos. Y no sé si y también no tienen las mismas condiciones. Pero sí nace desde el punto de vista como del idealismo de esa lógica, de que cada colegio debe tener la libertad de levantar su propia idea de educación. Otra concepción, los proyectos educativos se relacionan con la estructura, cultura y desarrollo de la acción educativa en distintas dimensiones. Por una parte, la gestión de una visión y visión educativa común es un elemento crítico para el ejercicio efectivo del liderazgo educacional. A nivel país, pues, pueden surgir también ciertas visiones críticas o ciertas tensiones que dicen que los proyectos educativos eh, tienden a homogenizarse, porque si vemos, hay una investigación que dice que cerca del 80% de los proyectos educativos hacen foco en tres grandes pilares, que son la educación integral, la educación inclusiva, no recuerdo cuál era el tercero, pero que no tienen este carácter de distintivo que lo hacen cada uno, sino que se transforma más bien en elementos comunes que se conjugan como más como un elemento técnico, que un elemento declarativo y político, quizás como debería ser un proyecto educativo. Es un poco con cuáles son algunas miradas o definiciones sobre lo que es un proyecto educativo institucional. Ahora quiero plantear volver un poco al origen, a la génesis, para que después nos preguntemos si somos capaces o no de quizás de responder esta pregunta. ¿Cómo le otorgamos sentido al proyecto educativo institucional? Otorgarle sentido a algo es algo que quizás es súper profundo. Comprender algo técnicamente quizás no es tanto un problema, porque estamos llenos de manuales de cómo hacer las cosas desde un punto de vista técnico. Es cosa de meternos a Google y vamos a encontrar un montón de conocimiento, información de cómo podemos armar desde el punto de vista técnico un plan de mejoramiento escolar, un proyecto educativo institucional, pero quizás otorgarle sentido yo creo que es algo que es mucho más profundo, porque quizás estamos hablando de una herramienta técnica que le podemos dar un sentido que es colectivo, porque un proyecto educativo no nace desde la individualidad, no sé, de que el director, o del jefe técnico, o que el sostenedor se levantó en la mañana, redactó un instrumento técnico, y ya, aquí está, denme el reconocimiento oficial, ¿no? Es quizá un elemento que puede ser mucho más profundo. Por eso hablo aquí en la pregunta del sentido de cómo hacemos hablar estas letras, de cómo las transformamos en vivencia, de cómo lo transformamos en principios, en valores, en prácticas, en acciones, en discursos. Son tan importantes esto. Por eso pongo la pregunta primero para partir, para luego quizás podemos cuestionarnos nosotros mismos si podemos darle respuesta a esa pregunta, si nos hace sentido o no lo que conversamos hoy en día. Y ya una carita de interrogación. Partir por un poco desmenuzar estos tres tópicos que son las creencias, los discursos y las prácticas. ¿Qué entendemos como una creencia? Y aquí también tenemos otra cita académica. Las creencias pedagógicas hacen alusión principalmente a concepciones que tienen los docentes acerca de diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje en su totalidad. Así, las creencias pedagógicas son personales, reconstruidas sobre la base de conocimientos pedagógicos históricamente elaborado y transmitido a través de la formación y de la práctica pedagógica. Por lo tanto, son una síntesis de conocimientos culturales y de experiencias personales. Aquí es súper importante, yo creo que hacer énfasis de que nosotros cuando nos formamos en nuestra historia profesional como profesores, tenemos una carga que es cultural y que viene de nuestra más tierna infancia. Nosotros vamos creando nuestras creencias a través de cómo interpretamos el mundo,
de cómo quizás nos formamos no solamente desde el punto de vista en el sistema escolar, de cómo fueron nuestras relaciones interpersonales con nuestros seres queridos, nuestro barrio. Todo eso nos vamos nosotros nutriendo y vamos adoptando quizás verdad absoluta con las cuales interpretamos el mundo. Y por eso el tema de las creencias son súper complejos, porque esas creencias después se manifiestan, salen a flote. Salen a flote a través de un discurso, a flote a través de una práctica. Esa creencia va a incidir en mi práctica pedagógica. Va a incidir, puede incidir de manera positiva o negativa, o quizá nunca es neutral. Nunca lo que decimos lo hacemos en neutral. Entonces, por eso es tan importante que hagamos hincapié y revisemos nuestras creencias. Es un ejercicio que tratamos de hacer con nosotros como profesores. Por lo menos en el INSUCO, de sacar a flote cuáles son nuestras creencias con respecto a la educación, cuáles son nuestras creencias con respecto a las personas. Porque todo lo que podemos declarar en un ideario valórico, en un ideario del conocimiento, de nuestros propósitos, va a estar sesgado por lo que nosotros creemos. Y en ese sentido, hay distintas investigaciones también de académicos que van cuestionándose esto, problematizando con respecto a esto. Y aquí hay una, por ejemplo, también de Valdivia, que es las creencias de profesores ejemplares y su incidencia en las prácticas pedagógicas. Y aquí la autora hace una distinta categorización de creencias que van a incidir en el proyecto educativo o en las prácticas pedagógicas. Eh, es súper importante esto de las creencias, porque va a marcar la pauta sobre cuál es el norte o cómo me paro yo frente a un grupo de adolescentes. El, yo he tenido distintas quizás experiencias con respecto a las creencias de las personas. Hay creencias que de cierta forma nosotros como profesores, eh, tiene, cuando nosotros conversamos con nuestros profes, sabemos que de esto tiene mucho idealismo. Educar tiene mucho de creer, de tener una idea. El educar nunca va a ser neutro, no es un trabajo que es meramente técnico, sino que también el educar tiene un componente que es emocional, tiene un componente que es quizá político, tiene un componente que quizá es, que tiene que ver con plasmar en vida una creencia, una idea. Y ahí uno se va a encontrar un variopinto de ideas y creencias de los profes, ideas y creencias que quizás van a ser favorables para un proyecto educativo, como ideas que van a ser quizás barreras. Por ejemplo, en una instancia de desarrollo profesional docente que tuve con unos colegas en otra comuna de Chillán, hablábamos sobre el tema de las emociones y cómo inciden las emociones en el aprendizaje. Y uno de los profes, un profe ya de vasta experiencia, que ya estaba como en la etapa terminal de su carrera, él me decía que para él la emoción que moviliza la educación y el todo es el miedo. Esa era su creencia. Y su creencia que la daba como una verdad absoluta. Que él tenía una visión de que la autoridad y el miedo era lo que mantenía el control de las cosas. Eso surgió en la conversación de la situación. Entonces ahí uno se cuestiona y se da vuelta, wow, entonces quizás las prácticas de este profe tienen que ser en base, no sé si a situaciones, no sé cómo llevarlo quizás a la práctica, pero sí, por ejemplo, esa es su concepción de cómo él interpreta el mundo, de que la gente se mueve por miedo. ¿Cómo eso lo lleva a cabo? A través quizás de qué discurso, de qué práctica, no lo sé, pero ahí uno se da cuenta de cómo esto es tan importante de explorar las creencias para ver de cómo enfrentamos el tema pedagógico. Que hay que partir que la pedagogía en sí es un tema que es un trabajo que es netamente relacional, es de relación entre las personas. No es solamente un tema técnico de elaboración de diseño, de implementación curricular, de evaluación del currículum. La pedagogía, en su naturaleza, es un trabajo que es relacional, de relaciones humanas. Y por eso es súper importante todos estos aspectos blandos que también tomaba Natalie en el seminario anterior. Otras creencias, quizás, por ejemplo, tuve algunos años trabajando en lo que es educación rural,
Y en conversaciones, por ejemplo, era que los chicos en educación rural vienen en blanco. Fue una de las creencias con que me topaba, cuando quizás vienen en blanco para lo que la cultura dominante quiere. Pero un niño no viene en blanco, viene con un conjunto de saberes quizás que son de su propia comunidad, un conjunto de saberes que quizás para el medio en que ellos se desenvuelven son súper útiles. Cuando estuve en educación rural, yo, con toda la humildad que ello implica, yo me atrevo a decir, y hasta hoy lo hablo con mis exalumnos, que yo aprendí de ellos. Ellos me enseñaron otra forma de interpretar el mundo, pero los niños no vienen en blanco, no vienen en blanco. Y esa es una creencia que también uno puede encontrarse en distintas posiciones. Las creencias sobre autoridad y liderazgo. Hay creencias sobre el quehacer docente que tienen que ver de cómo me paro frente en la conducción de una clase, etcétera. Y hay posiciones que tienen que ver que desarrollan más una línea de la autoridad, del autoritarismo para la conducción del grupo humano, y otras líneas que tienen que ver más con el liderazgo. Eso también tiene que ver, está en el ámbito de las creencias. El tema de, no sé, ya esto ya también sale del ámbito de la pedagogía, ya es algo más que está casi en la conciencia colectiva, el tema de la matemática. Hay unos colegas de la Universidad de Bío Bío que también desarrollaron una investigación y el miedo a las matemáticas es un factor cultural, porque nosotros hoy por hoy todos los avances que hay en la neurociencia nos dice que no hay una distinción quizás neurobiológica que te diga que hay una persona que por estructura de cuna va a tener mayor facilidad para el aprendizaje de la matemática o no. Es netamente cultural. Y más complejo aún son los sesgos que hay con el género. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado sesgos de género con respecto al aprendizaje en la matemática. Quizás los hombres tienen una mejor quizás comprensión de la geometría. Eso no tiene sentido. Es una construcción netamente cultural. Así como muchas creencias que tienen que ver con, que van a ser muy favorables para un proyecto educativo. Por eso es importante que se pongan en el centro de la mesa de la discusión. ¿Qué creemos nosotros? Hacia dónde nos vamos? Porque esa creencia nos va a llevar a decir cosas y a hacer cosas con niños y niñas. Son súper susceptibles y moldeables a lo que un adulto se va a parar y a conversar. Por eso es tan importante revisar. Quizá yo como profesor, si creo en el determinismo social y biológico, no debería pararme frente a un grupo de curso. No debería pararme frente a un grupo de curso, así quizá de radical. No puedo tener la creencia del que existe un determinismo social y biológico y que si un niño en un determinado origen o cuna, va a estar condenado. No puedo derechamente. Entonces, por eso, si alguien tiene esa creencia, después va a salir a flote, va a salir a flote en un discurso, en una práctica, etc. Por eso es importante revisar algunos neuromitos que están en el ámbito de las creencias, también algo que es bueno conversarlo, explorarlo. Por ejemplo, neuromitos, los primeros 5 años son lo único determinante en el aprendizaje. Y se da incluso como un axioma. Además de la primera infancia, existen otros periodos claves como la adolescencia a los 25 años. ¿Qué nos dice hoy quizás la investigación científica? Que nuestro cerebro también continúa en otra etapa de vida con el aprendizaje. No se refiere el aprendizaje durante toda la vida. La neuroplasticidad de nuestro cerebro nos permite aprender a cualquier edad. Eso es un neuromito que también se instala como una verdad absoluta. Existen estilos de aprendizaje. Este también ha sido muy como incluso divulgado. Que las personas interactuamos distintos con el mundo. Unas somos más visuales, auditivas, kinestésicas, desde el punto de vista sensorial. Cuando al final, desde el punto de vista sensorial, mientras más sentido nosotros pongamos en juego en algo que nos concentramos, en algo que hacemos, obviamente va a generar más condiciones para el aprendizaje, pero no es una condición que va a tener un peso de incidencia mayor en el aprendizaje en sí mismo, porque esto no tiene una influencia mayor en cómo aprendemos. Todo aprendemos a través de los sentidos, esa es la premisa, y hay que promover distintas estrategias para los estudiantes. Las habilidades están radicadas en uno de los hemisferios del cerebro.
También algunos creen que las habilidades analíticas están en el hemisferio izquierdo y las creativas en el hemisferio derecho, cuando eh, incluso aún, como dice ahí en esa infografía, que aún hay cursos que se dictan para comprender de cómo funciona el cerebro y lo ven de esta forma, cuando en realidad todo el cerebro siempre está activo y se acciona en distintas áreas de los procesos de aprendizaje. El cerebro es distinto según el género. Este otro neuromito que, por ejemplo, se relaciona con lo que hablábamos anteriormente de las matemáticas. Por eso es bueno que todas estas situaciones se pongan en discusión, problematizar con nosotros como colegas, problematizar sobre estas cosas, porque las creencias, no es que nosotros tengamos una creencia y la vamos a llevar hasta la tumba, hasta el final de la existencia. Las creencias son modificables. Podemos nosotros adoptar otra creencia. Por eso es bueno que nosotros tengamos esa premisa que no existen quizás las verdades absolutas. Y ahí dice, si bien los cerebros tienen diferencia, estas no tienen que ver con la capacidad de aprender. La menor ausencia en mujeres en la ciencia, por ejemplo, más prejuicios sociales, es un tema ya más cultural que un tema que un tema cerebral o genético. Los profesionales de la educación deben potenciar a los niños y niñas por igual, lo que dice la infografía. Quinto neuromito, el aprendizaje es un proceso racional de la razón, lejano a las emociones. Y incluso este mito viene ya incluso de concepciones filosóficas de interpretar el mundo. Descartes nos decía, pienso y luego existo. Esa pequeña declaración habla de una forma de interpretar el mundo que pone a la razón como lo que nos hace humanos. Cuando las personas también tenemos las emociones son súper relevantes, hoy por hoy ha sido demostrado que el tema de cómo el sistema límbico que procesa las emociones tienen una incidencia súper fuerte en lo que es el aprendizaje. Nosotros no somos seres solamente racionales. Entonces, por eso es bueno discutir de esto. El aprendizaje no está tanto en el cerebro, se encuentra en la relación de docente-estudiante. Ahora que conversamos con respecto a esto de las creencias, otra pregunta. ¿Cómo se manifiestan nuestras creencias e idearios? Un poco ya lo habíamos como conversado, que esa creencia siempre sale a flote. La concepción que tengamos del mundo siempre va a salir a flote a través de alguna declaración, algún discurso o algo que hacemos. ¿Qué quizás concepciones tenemos para hablar de ello? Quiero tomar un poco aquí a dos autores en los cuales para mí han sido claves para intentar un poco comprender esto. Que nos dice Humberto Maturana. Y por eso es tan importante este tema del lenguaje y la comunicación. La existencia humana en el lenguaje configura muchos dominios de la realidad, cada uno constituido como un dominio de coherencias operacionales explicativas. Estos distintos dominios de la realidad son también dominios de quehacer que generamos en la convivencia con el otro y que, como en redes de conversaciones, constituyen todos nuestros ámbitos, modos y sistemas de existencia humana. En estas circunstancias, la realidad en cualquier dominio es una proposición explicativa de la experiencia humana. Wow, aquí Maturana nos da en el año 89 nos da una tremenda lección de que, por ejemplo, aquí se acuña y se hace mucho uso de la frase de que el lenguaje construye realidades. ¿Pero por qué construye realidades? Porque cuando uno como profe entra a una sala, no tenemos una realidad, nosotros interactuamos quizás con 40 realidades distintas. Como cuánta cantidad de personas tiene una comunidad educativa, esa es la cantidad de realidades que hay distintas. Y cada realidad está modelada a su propia historia de vida, no solamente desde la formación, desde lo formal, que es la escuela, sino que también desde su más tierna infancia, de cómo fueron las relaciones con sus padres, cómo son las interacciones en su barrio. Cada realidad tiene esa complejidad y cada forma de ser de una persona está condicionada por distintos factores. Por eso es importante comprender este tema de que lo que nosotros decimos o cómo nosotros nos hemos ido formando en el lenguaje. Veamos otra autora aquí que nos dice con respecto al lenguaje, que es bien interesante.
la interpretación del lenguaje como generativo y constructor de realidades. Hay otro autor que también utiliza a Maturana y a Heidegger para levantar estos postulados. La existencia humana en el lenguaje configura muchos dominios de realidad, cada uno constituido como un dominio de coherencia operacional explicativa. Estos dominios de realidad son también dominios de quehacer que generamos en la convivencia con el otro y que, como redes de conversaciones, leyendo la de Maturana, al sostener que el lenguaje es acción, estamos señalando que el lenguaje crea realidades. Vemos esto de muchas maneras. Al decir lo que decimos, al decirlo de un modo y no de otro, no diciendo cosa alguna, abrimos o cerramos posibilidades para nosotros mismos y muchas veces para otros. Cuando hablamos, modelamos el futuro, el nuestro y el de los demás, a partir de lo que dijimos o se nos dijo, a partir de lo que callamos, a partir de lo que escuchamos o no escuchamos de otros. Nuestra realidad futura se moldea en un sentido u otro. Esto lo dice Rafael Echeverría en el libro La ontología del lenguaje. Y aquí es súper potente lo que él dice, porque hay una concepción previa quizá a este conocimiento que antepone la realidad y después el lenguaje, o que el lenguaje tiene un fin meramente que es descriptivo de la realidad. Pero aquí, ¿qué nos dicen Maturana, Echeverría, entre otros autores? Porque hay muchos autores que han desarrollado esta idea. Nos dicen que en el lenguaje es una acción en sí mismo y que en la convivencia con el otro, en la coordinación de acciones con el otro, se va modelando el futuro. Entonces, el efecto que tiene el lenguaje, entonces ahí nosotros tenemos que imaginarnos nuestro rol de profesor y un adolescente en su distinta etapa de desarrollo, lo que nuestros discursos hacia ellos van a ser preponderantes. Nuestras decisiones pedagógicas van a modelar el futuro de un estudiante. Obviamente entendiendo que no es el único estímulo que van a recibir, pues reciben el estímulo de su barrio, de lo que está en el interior de su núcleo familiar, en la escuela, etc. Son muchos los estímulos que recibe un estudiante, un adolescente. Pero lo que nosotros como profesores, que estamos muchas horas al día con ellos, puede marcar o construir una realidad para ese estudiante. Es por eso también que en la psicología en los años 60 estudia lo que se llamó el efecto Pigmalión. Esto que nos dice Maturana desde el punto de vista biológico y social, también la psicología lo estudió y lo plasmó en este efecto Pigmalión que se llama, en la capacidad de influencia que tiene una persona por sobre otra, a través de un discurso, de una acción, etc. Y ahora nosotros, por el avance científico, podemos saber que esto no es un asunto quizás metafísico, ni no es un asunto quizás eh, tiene una explicación lógica. El lenguaje, cuando yo quizá hago una declaración a un estudiante y le provoco temor, ese estudiante va a secretar cortisol como un neurotransmisor y se va a poner tenso, va a generar estrés. Yo con el lenguaje también puedo enternecer a una persona como provocarle temor a una persona, con una palabra, con una frase, con una oración. Por eso es súper importante que los discursos que tenemos nosotros como profesores en nuestro espacio profesional tengamos cuidado de ello. Eh, Eso con respecto a los discursos. Tenemos al lado de las prácticas. Las prácticas es algo súper particular, porque también va a estar condicionada por qué queremos nosotros en nuestras rutas de mejoramiento escolar abordar como colegio. Yo creo que con Jessica Ibarra, ustedes yo creo que pudieron ver el tema del PME más desde el punto de vista mucho más amplio. Y, y los colegios pasan por distintos estadios de mejoramiento escolar y tenemos que decidir qué vamos a mejorar, porque no lo podemos mejorar todo, no lo podemos mejorar todo, tenemos que decidir. Entonces aquí hay aspectos clave. Por ejemplo, hay una entrevista, un documento de Christian Belli, que es sociólogo de la Universidad de Chile, me dice que, por ejemplo, en el mejoramiento escolar, las escuelas que mejoran, que son 1 de 10, tenían el tiempo, primero resuelven sus problemas de motivación, problemas de convivencia escolar, de disciplina, de la relación interpersonal de las personas, de la autoestima, y después
mejora los resultados académicos. No, eso está como en un primer estadio. Entonces, por eso cada colegio tiene que decidir cuáles son las prácticas que pretende llevar a cabo en su mejoramiento escolar. Por eso, puse ¿existe algún documento referencial sobre las prácticas que favorezcan el desarrollo de los proyectos educativos? Mire, aquí tampoco hay una verdad absoluta en el cual yo pueda decir, esta práctica es el camino a seguir. No, cada colegio debe elegir sus propias prácticas, obviamente revisando su discurso y revisando sus creencias y revisando en qué estado está. Y podemos, en el ámbito de las prácticas, podemos ceñirnos a lo que son los estándares de prácticas por dimensión. Hay un instrumento que se llama Estándar Indicativo de Desempeño para los establecimientos educacionales y sus superiores, y habla de un modelo de gestión y que derechamente es bien práctico, no tiene una verborrea teórica ni nada, habla de práctica, de cómo yo puedo gestionar el colegio a través de prácticas, ya sea en el ámbito del liderazgo, de la gestión pedagógica, curricular, la enseñanza-aprendizaje, el apoyo al desarrollo del estudiante, la formación y convivencia, la ciudadanía, convivencia escolar, prácticas de participación y vida democrática, la gestión de personas, gestión de recursos financieros, recursos educativos, etc. Habla de práctica. Entonces, podemos tomar este instrumento referencial para decir, ya, estas son las prácticas que para nuestra ruta de mejoramiento escolar podemos nosotros adoptar. Y aquí tenemos algunos ejemplos de prácticas. Ejemplos de prácticas según los énfasis del PEI. Nosotros en el INSUCO, por ejemplo, puede ser la pregunta, el problema que nos planteamos. ¿Cuál va a ser nuestra ruta de mejoramiento escolar? ¿Qué nos queremos, a dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los problemas que queremos resolver? ¿Los queremos resolver todos? Imposible, no podemos resolverlos todos de inmediato. Tenemos que decidir, diagnosticar dónde estamos, cuál es nuestro propósito, e ir trazándonos metas intermedias. Y en base a esta meta intermedia nosotros vamos a intervenir con prácticas, porque hay aspectos que nosotros están bajo nuestro control como profesor y como unidad educativa, y hay aspectos que no están bajo nuestro control. Lo que está bajo nuestro control son las prácticas educativas del tercer mismo. El efecto que eso pueda tener va a estar cercado o influenciado por muchos procesos. Entonces, nosotros elegimos qué práctica va, y nuestro énfasis de nuestro proyecto educativo fue mejorar primero la convivencia escolar. Ese fue nuestro primer foco. La convivencia escolar, el sentido de pertenencia, la autoestima, la motivación, y tomamos, por ejemplo, este instrumento referencial del, de lo que es el estándar indicativo de desempeño y lo vamos a llevar a prácticas, hábitos que se hacen en el día a día. Y fíjense esta, por ejemplo, en el desarrollo satisfactorio de las prácticas del estándar 7.3, que habla del equipo directivo de los docentes. Dice, y también hace énfasis en este tema de las creencias. El equipo directivo y los docentes creen y transmiten a la comunidad escolar la noción de que todos los estudiantes pueden desarrollar mejores actitudes y comportamientos y cambiar hábitos inadecuados, independiente de su origen socioeconómico, país de procedencia, capacidad intelectual, edad, género, antecedentes conductuales, apoyo en el hogar o historial académico. Esta práctica hace derechamente alusión a creencia y discurso. ¿A creencia y discurso? ¿Cuál es el mensaje que transmitimos? Y nosotros nos planteamos, este es el mensaje que queremos transmitir. Entonces aquí no vale que solamente el director tenga este mensaje, o el jefe UTP, o el encargado de convivencia escolar, o el profe de arte, o el lenguaje de filosofía. Esto tiene que ser una estrategia compartida. Clave de los proyectos educativos es que la estrategia con que nosotros vamos a enfrentar el mejoramiento escolar sea compartida por toda la comunidad escolar. Porque no, el mejoramiento escolar no se va a transformar o a ser palpable por un esfuerzo individual, sino que por un esfuerzo colectivo. ¿Qué más dice esta práctica? El equipo directivo y los docentes actúan acorde a la creencia de que los estudiantes pueden cambiar, dedican tiempo a enseñar actitudes y conductas positivas, corrigen conductas y actitudes inadecuadas, dan oportunidad de enmendarse, entre otros. Bueno, lo interesante de este instrumento es que está establecido o estructurado como una especie de rúbrica. Entonces uno puede ir evaluando su nivel de logro o nivel de desempeño en las prácticas que uno quiere instalar como colegio. Otra práctica también del área de convivencia. Voy a hacer solamente dos, voy a desarrollar solamente la idea de dos, porque este instrumento es súper interesante, quizás conocerlo porque habla de todos los ámbitos de la gestión escolar.
práctica de convivencia. El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa. El equipo directivo y los docentes promueven y exigen de manera transversal y cotidiana que los estudiantes respeten normas básicas de cortesía y civilidad, como saludar, dar las gracias, pedir por favor, pedir permiso, disculparse, respetar turnos, no interrumpir, no hablar mal de otro, escuchar con atención, utilizar lenguaje y modales adecuados, entre otros. El equipo directivo y los docentes promueven de manera transversal y cotidiana que los estudiantes se preocupen por los demás, al enseñar y reforzar conductas como preocuparse por los compañeros ausentes, ofrecer ayuda, acoger al que está solo, compartir material, entre otros, corregir de manera sistemática las descalificaciones, falta de respeto, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de prácticas súper concretas, de cómo podemos, si queremos promover el tema de la convivencia escolar en base a estos estándares, cómo lo podríamos hacer? ¿Cuáles son las ideas? Nosotros en Marcelo, el colegio, ¿sí? a propósito de lo que tú estás comentando ahora, disculpa que te interrumpa, ¿Sí, hay claro? dos inquietudes. ¿Ah? Hay una pregunta bien interesante de Paula en el chat, te la leo. Ya. Dice, ¿considera usted que para que la realidad que creará nuestra forma de comunicar y nuestro lenguaje a los estudiantes, sería necesario previamente llevar a cabo alguna actividad a través de la cual los estudiantes pudieran conocernos? Y así, conocernos yo en el lugar del profe, digamos, ¿ah? Y así favorecer su propia interpretación de nuestro desempeño en el lenguaje. ¿Cómo podría llevarse a cabo eso si no somos el profesor jefe? Eh, Aquí en lo que pregunta Paula es bastante interesante porque en realidad el conocimiento de las personas nos va a llevar a tener decisiones más asertivas. Entonces, cuánto yo conozca de mi estudiante y cuánto ellos conozcan de mí, va a generar, va innegablemente, como esto está basado en relaciones interpersonales, va a generar un vínculo. Y es importante, hay, por ejemplo, hay un trabajo que desarrolló Juan Casasus no sé si conocen, hay un texto que se llama La educación del ser emocional. Y ahí Juan Casasus pone en el centro de la mesa lo que es, de cómo, o desglosa este problema de lo que es el vínculo. Y habla de cómo quizá uno como profesor tiene que llegar a puntos de equilibrio de lo que es el vínculo afectivo y la norma con los estudiantes y que eso es clave para el entendimiento pedagógico, es como clave. Obviamente aquí hay situaciones que van a intervenir, como son, claro, hay profesores jefes que tienen mucha cantidad de tiempo y que permiten dedicarle mayor cantidad de momentos al conocerse. Quizás como un profesor que quizás tiene 2 horas a la semana, pero también esto tiene que ver mucho con recursos personales. Pero es clave, como lo menciona en la pregunta, yo creo que el conocerse, el conocer al estudiante y que los estudiantes lo conozcan a uno, una para forjar este vínculo que tiene que estar mediado a través de la norma, de normas de convivencia social en el aula, pero porque eso y ese conocimiento también nos va a llevar a ser más asertivos en las decisiones que tomamos. Es clave, creo yo, el conocerse. Obviamente que considerando las particularidades de cada uno como profesor que va a tener más o menos horas de, mm, de frente a un curso u otro. Pero, por ejemplo, es algo que conversamos con los profes en el colegio, que si yo entro viendo la pedagogía como un acto de habla, si yo entro a la sala y veo que hay tensión, porque no sé, porque a un estudiante le van a ir a pegar, porque hay un niño que está triste porque le pasó algo en la casa, yo no puedo plantear y poner mi objetivo que tiene que ver con, no sé, comprender el cuadrado del binomio, el cubo del binomio, cuando veo que la intención comunicativa de mi estudiante no está ahí. Está quizá al que le quieren ir a pegar, que hay una tensión por alguna otra situación, o que hubo un roce en el recreo. Es bueno que se aborden esas situaciones pedagógicas antes de ver lo que es el conocimiento puro. Aquí el conocimiento hay que ver lo que es un medio, no es un propósito en sí mismo. Entonces, por eso creo que es la pregunta que hace Paula, creo, perdón. Eh, Paula, sí. Paula, es súper importante que la llevemos a cabo en qué sentido, en esos aspectos, tanto del conocimiento del grupo de personas que nosotros tenemos, que ellos me conozcan a mí, yo conocerlo a ellos, para la toma de decisiones de las relaciones interpersonales, como también el tema de regular este tema del vínculo afectivo y la norma con que está en la convivencia de alumno-profesor, creo que es claro.
Súper, gracias Marcelo. No sé si responden la pregunta, pero ahí lo podemos quizás darle otro enfoque. Podemos volver después al final sobre eso, ¿ya? Sí, exacto. Igual. Gracias, no te interrumpo de nuevo, es que venía el No caso sé. venía el caso de lo que estaba presentando. Exacto. Eh, y bueno, para cerrar la idea, un poco esto es lo que hay que ponerse en discusión, esto es lo que hay que ponerse sobre el problematizar con respecto a las prácticas y decidir cuáles son las prácticas. En el colegio nosotros decidimos eso. Nosotros nuestro propósito no es hoy por hoy reventarla en el CIMSE, ni tener el primer lugar en el ranking académico. No, nosotros vamos a nuestra idea o nuestra ruta de mejoramiento escolar, vamos a mejorar estos aspectos. Bueno, un aspecto es la formación técnico-profesional, porque es nuestra alma mater como colegio, y el tema de la convivencia escolar, la motivación, el sentido de pertenencia, todos estos aspectos quizás que son los aspectos blandos que se tienden a invisibilizar, porque no siempre están en las mediciones, no son tan bien valorados, pero que Mm, son trascendentales para llevar a cabo un proyecto educativo. Nosotros nos decidimos por eso. Y bueno, podemos tener distinta la interpretación de si ese esfuerzo que se ha ido realizando, pero bueno, aquí está Sole, ahí puede también ahí que tenemos que llevar mucho más tiempo que yo en el colegio, puede decir como si la estrategia que hemos ido adoptando ha tenido el efecto que nosotros buscamos que tenga. Para cerrar un poco el tema de las prácticas. Aquí hay otro aspecto que es trascendental, que yo creo que cuando nosotros planteamos un problema en el ámbito educativo no podemos quedarnos por las piezas y las partes. Hay que tratar de ver la estructura completa. Y cuando hablamos de creencia, hablamos de discurso, hablamos de práctica, cada uno de estos elementos disgregados no tienen tanto un sentido en sí mismos, pero cuando estos elementos se conjugan, tienen una sinergia, tienen una dinámica, tiene un efecto. Y ese es lo un poco que traté en este como pequeño, no sé, mapa conceptual súper sencillo y básico, tratar de demostrar que el discurso con la práctica, cuando existe la coherencia entre el discurso y la práctica, yo paso a transformarme en un líder. Eso, es súper esto, según la psicología social, ese es el principal pero factor que va a marcar la diferencia en la influencia que yo voy a tener sobre los estudiantes, sobre los adolescentes. La coherencia que tengo entre lo que yo digo y lo que yo hago. Eso te puede posicionar o nos puede posicionar como profesores, como líder educativo. Si hay una brecha entre lo que yo digo y lo que yo hago, desde el punto de vista valórico, desde el punto de vista en mis relaciones interpersonales hay una brecha, créeme, amigo, amiga, no funciona, no va a funcionar, no va a funcionar. El ejercicio del liderazgo va a estar condicionado en gran parte por esa situación, de cómo se da esa sinergia o coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Por eso es súper importante y pongo en el centro del problema lo que son los discursos, lo que son las prácticas y que van a estar condicionados por lo que creemos nosotros. Y por último, volver a la pregunta, porque ahora ya estoy terminando ya mi ponencia. Eh, si con lo que hemos conversado podemos quizá responder esto, ¿cómo le otorgamos sentido a un proyecto educativo institucional? ¿Son clave los discursos? ¿Son clave las prácticas? ¿Qué pasa con las creencias? ¿Qué pasa con la sinergia de estos elementos? Si le van a dar en el clavo lo que queremos. Esa es un poco, quería cerrar la ponencia. Y por último, una reflexión final que a mí me hace mucho sentido, porque nuestro, sería quizá el ideal es que la costumbre genere la norma. Pero quizá hoy por hoy en nuestro sistema no es así, no es que la costumbre vaya generando la norma, sino que la norma viene de manera vertical y baja. Pero ¿la norma es capaz de cambiar la realidad? No lo sabemos. Y aquí quiero dejar una reflexión que hace Santos Guerra, un académico español, que dice, la escuela no cambia por decreto. Puede modificarse la estructura, el currículum, lo itinerario, pero no se transforma la actitud ni se mejora la capacidad educativa. Quiero un poco cerrar el tema con esto. Pueden aparecer decretos con fuerza de ley, leyes sobre la inclusión, sobre la ley de aseguramiento de la calidad del aprendizaje, etcétera, etcétera.
pero eso no va a permear la escuela si no cambia la cultura de la escuela. Y la cultura de la escuela la creamos nosotros los profes, los asistentes de la educación, el portero, el auxiliar que quizás le abre la puerta en la mañana a los chiquillos, todo en conjunto vamos a crear esa cultura. Por eso es importante que seamos conscientes de que las prácticas, la narrativa, los discursos, lo que nosotros creemos, no es neutral, no es neutral. Va a incidir en el propósito educativo que tiene una institución. El qué decimos y el cómo lo decimos, cómo lo hacemos, es clave. Quizás esos aspectos son muy poco medidos. Quizás las mediciones psicométricas o lo que hoy por hoy el sistema tecnócrata que está fundado, que todo lo mide y todo lo categoriza, no te va a medir eso. No va a medir eso, pero eh, lo quiero poner como un problema porque es clave. Es clave para decir cuál es la cultura que nosotros queremos. Eso y muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Había en el chat, bueno, varias cosas que hemos ido escribiendo durante el momento de tu presentación. Yo las puse ahí para que no se me olvidaran, ¿no? No tenía acceso a la... Ahora sí. Sí, no te preocupes, sí, la Sí, escribí para que no se nos olvidara, junto con ya. otros comentarios. Ya, si quieres podemos dejar de compartir pantalla para vernos las caras. Ok. Ahí, así que los invito y los invito a quienes puedan, dada su conectividad, que puedan poner su cámara también. No, Eh, no. Ahí sí. Ahí sí pude. ahí sí. Y Natalia, por ejemplo, ha sido un comentario final para no perdernos de la línea de donde venía la presentación, ¿no? Y Natalia dice la incoherencia existente entre lo que se dice y se hace a nivel de liderazgo es, perdón, se me movió justo, es una de las grandes dificultades en las comunidades educativas y que generan desmotivación en los profesores y estudiantes. Natalia, quiero saber si quieres agregar algo a eso, a esa reflexión. La verdad es que no, eso era como un comentario que quería hacer respecto de lo importante que es ser coherente a todo nivel. Y yo creo que precisamente esa incoherencia va a generar desmotivación en una persona que encarna un proyecto si no le muestra con sus actos. Pero la verdad es que dando vueltas respecto del tema de la educación emocional, y creo que tú también, Damaso, lo escribiste ahí. ¿Cómo podemos abordar ese vacío que tenemos nosotros en nuestra formación? Porque no emocional muchas veces queda supeditado a las vivencias que cada uno tuvo en su vida, su experiencia personal, su experiencia familiar, pero no hay una formación docente respecto de esa área. ¿Y qué hacemos en ese caso? Porque a lo mejor los futuros estudiantes de pedagogía podrían tener una formación en esa área, ojalá que así sea, pero los profesores que ya estamos en ejercicio, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo lo han hecho ustedes como colegio ante esa situación? Gracias, Natalia. Eh, Marcelo. También considero que es una situación que es clave y nosotros también en base a lo que quizás hemos ido discutiendo sobre mejoramiento escolar en el colegio, eh, por ejemplo, hay muchos quizás autores que escriben sobre mejoramiento escolar, eh, tanto a nivel nacional como internacional, que ponen el desarrollo de las capacidades docentes como un elemento diferenciador y preponderante en lo que se va, en el techo que puede lograr un colegio sobre el mejoramiento. Entonces, es súper importante conocer la organización y la escuela, porque quizás sí, sin desconocer incluso se agradece lo que, lo que entrega el mundo académico a la escuela, hay que reconocer que en los colegios hay distintos talentos. Por ejemplo, en el ISUCO, en el colegio que trabajamos nosotros, hay un profe que es seco en análisis de datos, que también es un aspecto súper importante en el quehacer educativo.
y nosotros trabajamos con él para que quizás ese conocimiento, experiencia, experticia, sabiduría que él tiene en análisis de datos, lo podamos compartir quienes quizás no somos tan hábiles en análisis de datos. Así quizás como hay un profesor que quizás sea del área de biología y que se maneja súper bien en el ámbito educacional, y se pueda establecer enseñarnos a nosotros cómo, por ejemplo, desarrollar el tema de las emociones en el aula. Yo creo que aquí es clave el tema de cómo los espacios docentes que tenemos, los consejos técnicos, dejen de ser un espacio meramente de información y coordinación del quehacer educativo, sino que también sean espacios de desarrollo profesional. Y, y eso es un poco la idea que hemos intentado hacer como colegio, que si bien es importante abordar temas de información y coordinación, porque es parte del quehacer, o el andamiaje de un colegio funciona en base a eso, pero también que si nosotros queremos hacer un proyecto más al mediano o largo plazo, que se ponga en el centro de la mesa lo que es el desarrollo de las capacidades docentes. Y quizá una ATE no nos va a dar esa respuesta. Y una ATE va a hacer su intervención y se va a ir. Pero nosotros, quienes convivimos todos los días con las personas, para ir desarrollando capacidades, yo creo que ahí está la clave, aprovechar los talentos, porque reconociendo que todos nosotros, como profesores, como profesionales, como personas, tenemos aspectos en los que somos fuertes y que podemos desarrollar un tema con mayor habilidad que quizás que otros, pero también reconocer que tenemos espacios de mejora y que tenemos debilidades en información y que, no sé, yo puedo ser quizás experto en un área, pero súper ignorante en otro, y mi compañero al lado, que está hombro con hombro conmigo, él puede ser súper capo en el área en que yo soy débil. Y teniendo la humildad de reconocer esos espacios de mejoramiento, es desarrollar por ejemplo, esa en realidad es la estrategia que hemos adoptado. Los efectos quizás no lo vamos a ver en el aquí y el ahora, porque eso es algo más del largo plazo. Pero la apuesta del desarrollo de las capacidades docentes pueden surgir desde las propias comunidades. Sí, en conjunto Gracias. con... Gracias, Marcelo. Gracias, Natalia, por tu reflexión y por abrir la discusión, ¿no? Y junto con eso, creo yo, para reforzar la idea de Marcelo, que estoy totalmente de acuerdo, es que existe también una especie como de elogio de la institucionalidad como un saber. Y en esa lógica, no necesariamente como porque alguien haya estudiado algo, por ejemplo, significa que lo legitime de manera automática frente al resto de sus colegas. Eso no es real. O sea, como uno, por ejemplo, un profesor joven que está entrando en un colegio que va a eh, incorporarse a un proyecto educativo, a un departamento, por ejemplo, de la asignatura que sea, va a generar esa trama entre el entusiasmo, la formación, la vigencia de lo actual, comilla, versus la experiencia que viene trayendo ese departamento, ese proyecto educativo con respecto al tiempo, ¿no? Es importante también apuntar a esa autoformación, a ese diálogo formativo, a que, a que las reuniones de departamento sean técnicas también, ¿no? Y que estén asociadas a la discusión curricular y no a reuniones que pueden ser un mail, ¿ya? Porque estamos llenos de reuniones que pueden ser un mail. Y ahí no se decide nada. Entonces, creo yo que ese lugar de la autoformación, ¿ah? Algo conversábamos ayer en reunión con nuestro instituto con respecto a esto, la importancia de poder conversar entre nosotros también, ¿ah? Porque eso también es un vicio que viene de la formación inicial, y es que la universidad en sí misma también funciona de manera muy atomizada. Entonces están los de la literatura, los de la lingüística, los de la biología, entonces están sumamente atomizados en un lugar muy disciplinar, pero no hay un momento donde eso se pueda tramar y que se transforme en una experiencia colectiva que los estudiantes y las estudiantes de formación inicial puedan ver. Eso y que puedan experienciar. O sea, es una deuda en ese sentido desde mi punto de vista en el caso universitario. ¿Ah? Las mismas instituciones que formamos futuros colegas deberíamos proveer, ¿cierto? Facilitar estas oportunidades para el diálogo. Por ejemplo, actividades como esta, que idealmente debería ser en vivo, ¿ah? Pero también otras múltiples. ¿Ah? Por ejemplo, nosotros tenemos colegas
que trabajan en la universidad y que trabajan en el sistema escolar. Eso es un tremendo valor, que es un poco lo que nos contaba Natalia la semana anterior, ¿no? Ese lugar de la inflexión, porque los estudiantes, por ejemplo, de formación inicial, le dan un valor tremendamente alto, citando a Natalia aquí, a esa experiencia del contexto educacional. ¿Sí? Hay una dualidad interesante ahí. Le voy a dar la palabra a la profesora Tamara, que tiene su mano levantada. Gracias, Damaso. Y muchas gracias, Marcelo. Fue una ponencia súper sintética, pero que engloba todo lo que yo siento y pienso, así que me interpreta absolutamente. Así que muchas gracias y me da mucha esperanza también. Pero quería plantear, no sé si una pregunta, una reflexión, no sé si me vas a poder responder, porque casi es aspirar a magia lo que yo voy a preguntar. Soy una de esas docentes que menciona Damaso, que trabaja en formación inicial docente, pero también tengo la suerte de estar en un establecimiento educativo escolar. Y dentro de eso tengo además la extremadamente suerte de trabajar en un colegio atípico, porque tenemos una orientación Montessori y además dentro de esa particularidad somos particular subvencionados, o sea, es súper raro el colegio. Uno de los pocos en Valdivia, y por eso mismo se ha ido posesionando y afortunadamente ha tenido una alta demanda. Pero eso nos lleva a dos cosas, a dos áreas distintas que para mí resultan problemáticas. Por un lado, que como ha aumentado la demanda, hemos intentado atender a más estudiantes, pero fieles a nuestro proyecto educativo, tenemos 15 alumnos por sala. Entonces soñamos mucho en hacer un colegio, estaba el plano arquitectónico, etcétera, y cuando empezó toda esta reformulación, estas reformas del 2015 más o menos, los bancos dejaron de prestar financiamiento para construir y ahí se nos murió el proyecto y fue un golpe súper duro. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Rifa y una salita por año, y así como todos apretaditos, típico como colegio pobre pero honrado, así como ya, vámonos, entre todos podemos. Y ahora funciona porque como equipo docente, y hablo de equipo docente porque de verdad siento que somos un equipo y porque tenemos un liderazgo, que tú lo mencionabas, espectacular, ¿cierto? Donde las relaciones no son jerárquicas, de hecho nuestros estudiantes nos llaman por nuestro nombre a todos, incluyendo a la directora, no se exige el uso del uniforme, etc. Entonces es un ambiente muy distinto, donde yo siento igual que nuestros estudiantes que vienen de otro sistema escolar, como el que tú mencionabas de esta cultura del miedo, tienen el espacio y les entregamos herramientas para florecer, ¿ya? Para esta capacidad, esta habilidad socioemocional que tú planteas. Ahora, desde el ministerio yo veo que se dan luces de una educación distinta, de centrarse en las habilidades, en la educación socioemocional, sobre todo este año en pandemia. Pero aún así, y afortunadamente he visto que hay o colegios que están más o menos en la misma línea, y aquí mencionas tú el que estás tú, ¿cierto? Que igual tiene ciertas características similares, pero aún así siento que somos como islitas en un mar de estrategias conductistas, en un mar de mercado neoliberal que nos mide a todos con pruebas estandarizadas, ¿cierto? Entonces, aunque nuestro foco educativo está puesto en una cosa, igual se nos mide con CIMSS y con PSU, ¿cierto? Lo que provoca en algunos estudiantes bastante angustia, y en algunos apoderados también, que exigen algo que quizás el colegio no va a poder cumplir, porque no somos un colegio de alto rendimiento, aunque no disminuye la capacidad académica de cada uno de los docentes, ¿cierto? Y de tener las más altas expectativas de nuestros niños. Pero se me produce esta dualidad, ¿cierto? Por un lado, todo lo que mandata el ministerio, que tiene fuertes contradicciones, o sea, es muy conductista, y por el otro lado dice, no, pero el aprendizaje socioemocional, y por el otro lado la infraestructura que nos juega malas pasas. Entonces, ¿cómo sostenemos el proyecto educativo en esas condiciones? Oye, Tamara, créeme que con todo lo que tú relatabas también se me traducen a imágenes y momentos, pero inmediatamente, porque también quizás es una experiencia quizás que podemos tener compartida, porque hay toda una forma de bajar políticas educacionales, y hay toda una forma de instaurar un sistema que está, los sistemas se pueden sostener en base a lo que es la competencia y la colaboración, y se calibran en base a la competencia y la colaboración. Yo creo que estamos súper
pegado al polo de la competencia como sistema escolar y educativo, y que también está todo medido, incluso sobremedido. Hay mucha información y lleno de categorizaciones y estándares, y también lleno no solamente en esta dinámica de la zanahoria y el garrote, de si no estás en este estándar, te llega un garrote, y si, no sé, puede llegar a este estándar, te dan una zanahoria. Ese es un poco de cómo se calibra el sistema educativo, y es bastante complejo jugar con eso. Eh, por eso, por lo menos en mi parte, en lo personal, soy un enamorado de lo que son los procesos y los proyectos. Yo sé que quizás llegar a un ideario o un estándar de lo que busca el ministerio, el sostenedor, no es un chasquido de los dedos que no es decir, "Ah, van a tener resultado educativo el otro año". Si yo a un año, a un par de meses, etcétera, o que ya, tu meta el otro año es subir 10 puntos, chuta, es una situación súper complicada. El sistema está estructurado así, pero yo creo que es súper importante que si queremos tener resultados educativos, claro, el sistema está basado en eso, eh, hay que tener ese cimiento. Por eso es importante que cada comunidad conozca cuáles son sus realidades, y también en base al conocimiento que se ha ido construyendo, la academia ha aportado mucho de si hay distintos estadios de mejoramiento escolar. Y si hoy por hoy quizás tú tienes un problema, o no, nosotros también lo tenemos, o lo tenemos, un problema muy grande en lo que es convivencia escolar, lo que son las relaciones de las personas, el grado de riesgo de los niños y las niñas con respecto a la drogodependencia, a la violencia, el tema de la motivación, imposible, imposible, no, porque que va a generar un resultado académico de altos estándares y de niveles de logro de desempeño que vaya a romperla en el CIMSE cuando tiene esa realidad. Entonces es importante que construir y edificar, para llegar a esa gran meta hay que trazarse meta intermedia. Por ejemplo, lo que nos trazamos nosotros fueron irnos trazando meta intermedia en resolver esos aspectos primero, de cómo quizá una pregunta que nos trazábamos es eh, los tiempos de ocio del estudiante. Cómo quizá nosotros vemos que el colegio para muchos casos es un refugio. Un estudiante que va al colegio, quizás su propósito cuando se levanta en la mañana no es que va a aprender ni de trigonometría ni de legislación laboral, sino que es un refugio, y que se mete, pero ¿a cuánto taller hay? Al de fútbol, al de ping-pong, al de taekwondo, etcétera. Conversa con los amigos. Entonces nosotros decimos, si hay un grado de riesgo importante en lo que es la violencia, en lo que es la drogodependencia, ¿cuál va a ser nuestra estrategia para abordar eso? ¿Va a ser también el castigo y el garrote? ¿La sanción y la persecución? ¿Vigilar y castigar? Creo que no. Nosotros nos planteamos como propósito, para abordar todas esas situaciones de riesgo, quizás ampliar los espacios para el buen uso del tiempo de ocio, la promoción del deporte, etcétera, que creo que ha sido clave en este sentido, entre otros aspectos. Entonces, nosotros en el diagnóstico que decíamos, que nosotros hacemos, tenemos un tremendo problema en esta área. Entonces, nosotros no podemos arreglarlo todo. No vamos a poder decir, vamos a poder llegar a una escuela de categoría de desempeño alto, que entre el 60% de nuestros estudiantes tienen un nivel de logro adecuado, cuando nuestra realidad y nuestro contexto nos dice que estamos en otro estadio. Entonces, por eso es importante que pensemos en los procesos y los proyectos, y irnos trazando metas intermedias, porque quizás puede ser una utopía a través de un chasquido de los dedos, o porque uno baja una política pública o una política educativa del director o del sostenedor, en que de un día para otro se va a resolver todo esto. Como ahí decía la reflexión final de Santo Guerra, la cita que decía que la escuela no cambia por decreto. Y entonces, modificar esa realidad o esa problemática requiere de proceso, requiere de esfuerzo colectivo, y de compartir una estrategia con todas las personas. Trazarse metas intermedias, porque es imposible llegar a la meta final, que si la brecha es muy grande de llegar a la meta final, no me atrevo a decir de imposible, pero sí es poco, las probabilidades se disminuyen. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Tamara, por tu pregunta.
dos preguntas que van asociadas, te las comento. Andrés, ¿estás por ahí a todo esto? Pregunto. Darío, un estudiante de cuarto, pregunta algo más como de Sí, funcionamiento. sí. ¿Cómo organizar un grupo de profesionales con diferentes visiones y años de experiencia? Esto es como preguntar por el Pinsuco. ¿Cómo organizar un grupo de profesionales con diferentes visiones y años de experiencia contradictorias inclusive hacia una meta común? Complementaria de esa pregunta, la de Andrés, de tercer año, dice, en su experiencia, ¿cómo conocen las creencias educativas de cada profesional de la educación de su colegio? Le preguntan en una reunión cuál puede ser una buena forma de hacerlo. Eh, este es mi quinto año en el colegio y yo creo que, bueno, en este tiempo creo de cierta forma conocer a las personas con que trabajamos juntos, con mis compañeros de trabajo, que son los profes, los auxiliares, conocer cuáles son sus inquietudes, sus expectativas, creo que es clave. Aquí, como quizás decía en un momento en la relatoría, en la ponencia, que los discursos, los espacios de conversación, los espacios de diálogo son importantes. Y por eso hay que, incluso esto tiene que a veces trascender a lo técnico, no, no siempre los aspectos técnicos hay que ponerlo en el centro. Si bien es súper importante desarrollar conocimiento técnico e implementar procedimientos que tengan cierta pulcritud técnica en la didáctica, en el diseño, implementación, evaluación, que están asociados a temas técnicos, pero también hay que propiciar espacios como son el espacio que está, que todo lo tenemos, que es el consejo técnico, para abordar este tipo de dinámicas de conversación en el cual se exploren las creencias y se discutan, porque yo creo que es natural. Tú en una comunidad educativa vas a tener profesores que están quizás que tienen una visión más conservadora de la vida, con posiciones quizás más liberales, que tienen una visión ideológica del mundo que se va de un lado al otro. Entonces, hacer una convergencia, eso es súper como complejo, pero también, volviendo a citar el aspecto, si las personas que se posicionan como líderes por situaciones de contrato, porque no sé, porque a mí me contrataron como director, me contrataron como ejecutivo, lo que sea, le logran llevar esa coherencia entre lo que dice y lo que hace, te van a escuchar. Te van a escuchar. Lo mismo te va a pasar a ti como, o sea, lo va a pasar como profe cuando uno se pare frente a un curso. Quizás lo más probable es que, que te encuentres con resistencia, resistencia en un inicio, pero si tú en la sistematicidad de tu trabajo logras mantener ese grado de coherencia entre lo que dice y lo que hace, se van a volcar las miradas y van a escuchar a ver qué es lo que dice el profe, que wow, aquí van a abrir la mente y decir eso. Entonces, por eso yo creo que claro, aquí como menciona Darío, hay aspectos organizacionales. Yo creo que en la organización es clave, por ejemplo, el aprovechamiento y maximización de los tiempos, como es el consejo técnico. El GPT es clave. En el diseño estratégico que tenemos nosotros como equipo directivo, el consejo técnico es clave y dos consejos técnicos al mes están pero dedicados absolutamente a lo que es desarrollo de capacidad docente. Lo que es información y coordinación, obviamente hay que hacerlo, pero que no sea el foco del quehacer del espacio como profe, la información, la tarea, la coordinación, sino que también existan espacios de desarrollo de capacidad docente. Gracias, Marcelo. Paula hacía una pregunta. Yo creo, Paula, mejor que tú la digas. A ver, iba como en la línea de lo que estuvieron respondiendo, solo que la había hecho antes. En el fondo, era en relación a esto, cuando más en el sistema público, si se efectúa realmente una verificación al momento de entrevistar a los profesores que están postulando sobre si tienen a ver, si su historia o sus conocimientos o serían capaces de adherirse al proyecto educativo del colegio. En el fondo, si pudieran ser personas flexibles, porque claro, a priori puede que tengan conocimientos muy distintos, historias de vida o formación educativa súper discordante con lo que se pretende en esa escuela, pero sin embargo eso no significa que no pudieran entrar. Entonces me pregunto eso, si se indaga en la entrevista sobre esos aspectos, si pudiera detectarse que una persona es muy incompatible con eso y luego de entrar, si
si se llevan a cabo prácticas como de inmersión en el fondo, frecuente, pero tú estuviste respondiendo un poco a eso que, bueno, no sé, en relación a algunos colegios, no sé si en el sistema público en general se produce, pero en el fondo como un trabajo de los profesores en conjunto respecto a compartir ese proyecto educativo y plasmarlo en su actividad cotidiana. Entonces, esas dos cosas, por respecto a la entrevista y luego a la actividad. Esa es mi pregunta. Gracias, Sí, Paula. gracias, Paula, por la inquietud. Yo creo que esa situación es clave, como el perfil del profe. En esta búsqueda de la estandarización, es importante establecer quizá un perfil de profesor porque son necesidades distintas para los distintos establecimientos. Hoy por hoy, para lo que es el INSUCO, cuando nos planteamos en una entrevista, nosotros no exploramos la cantidad de conocimiento, no sé, que un profe de historia tiene sobre historia universal o que tiene sobre economía, porque sabemos que esos elementos técnicos, que claro, hay una formación de base y que por último si hay un espacio de mejoramiento se puede aprender. Lo técnico se puede aprender. Yo puedo tomar un manual y aprender los elementos técnicos. Eso es, creo que por eso no es algo tan delicado y algo que profundizamos tanto. Pero sí es súper importante en la conversación que se tienen, salgan a flote o se desvelen esas creencias. ¿Cuáles son las creencias con respecto a las personas? ¿Cuáles son las creencias en cuanto a lo pedagógico? Cuando nosotros hacemos una entrevista, enfocamos la conversación más hacia allá. Sí, obviamente tenemos que preguntar por elementos técnicos porque es parte de, pero creo que Sí, eso es perdón. más... ¿sí? No, es que no me refería a los conocimientos disciplinarios, sino que más bien a Claro. lo que tú llamabas los conocimientos de la historia, así como los conocimientos como que los niños tienen, que no es una tabla rasa cuando entran, sino que sus Sí. conocimientos culturales. Entonces acá me refería a los conocimientos del profesor en cuanto a su historia de vida, una cosa es de ese tipo. Claro, se hacen ese tipo, o sea, no hacen historia de vida propiamente tal como su historia personal, pero sí, por ejemplo, a sus creencias en base a los temas pedagógicos, de, por ejemplo, conocer cuáles son qué él cree frente a las situaciones. Nosotros partimos por la base de que la pedagogía es un acto que es relacional, es de relaciones con personas, y relaciones en nuestro caso con adolescentes. Y adolescentes, hoy por hoy, desde el punto de vista, ¿qué nos dice el sistema? Que el 96% de los estudiantes del INSUCO tienen un índice de vulnerabilidad, que están en una condición de riesgo social. Entonces, si alguien que en su creencia pedagógica cree, no sé, voy a decir un ejemplo, en el determinismo social y biológico, no puede, no calzaría con el perfil de lo que nosotros buscamos. Esto requiere de mucho idealismo, requiere de esos elementos que incluso pueden ser poco medibles, que son las ideas de la persona o qué sueña esa persona. Cómo salen a flote en una entrevista, obviamente quizás no indagamos en lo que es la historia personal de la persona, si su gusto, su estructura familiar, porque eso quizás no es una condición que va a ser determinante. Aquí tenemos una cantidad de historias de vida en los profes que son súper distintas, pero sí creo que varios convergen en una idea de educación en común. Y eso sale a flote en los discursos, en las preguntas, en las creencias que uno trata de desvelar sí, pero no tiene que ver con la historia de vida de la persona, sino que tiene que ver un poco de qué concepción tiene sobre la pedagogía en sí mismo, si es algo, se lo ve como algo meramente técnico, si lo ve como un acto relacional, de cómo quizás afrontaría situaciones de conflicto con un adolescente, de cómo quizás afrontaría situaciones de conflicto en el colectivo, a través del individuo, pues, de cómo qué cree él sobre el tema del vínculo y de la norma. Son aspectos que son importantes porque nosotros creemos que por ahí pasa, pero un aspecto que es fundamental de cómo construimos las relaciones con los estudiantes, en esos puntos de equilibrio de lo que es el vínculo en la norma. Transitar por los polos creo que siempre es un poco riesgoso. Buscar los equilibrios entre esos aspectos de tus creencias con respecto a la competencia y la colaboración, por allá va. Gracias, Marcelo. Cosa, sí, Sole. yo que trabajo ahí y que efectivamente como Marcelo me echaba al agua, llevo más años trabajando en ese mismo colegio. Contarles un poco
también desde la perspectiva del profesor. Yo creo que de partida las entrevistas o los colegas nuevos, porque yo he visto una tremenda rotación de colegas, ¿cierto? Veo que de una u otra forma siento que hacen preguntas claves al entrevistarlos. ¿Por qué? Porque yo veo que nosotros trabajando en un colegio de alta vulnerabilidad, ¿cierto? Nosotros, como decía Dama, somos 3166, tenemos un tremendo porcentaje de vulnerabilidad en nuestros estudiantes. Se da, que me imagino y espero que se dé en todos los estudiantes de pedagogía y en todos los profesores que creemos que podemos hacer un mundo mejor, digamos, si no, no estudiamos pedagogía, ¿cierto? Y creo que eso es fundamental. Pero también justamente eso, de cambiar un poco la historia de nuestros chiquillos, y creo que en eso coincidimos todos, de estar dispuestos a aprender. Nosotros tenemos colegas que son mucho mayores que yo, por supuesto, y que ha sido maravilloso, por ejemplo, en esta etapa, en la disposición a ir aprendiendo, el entender que nosotros como profesores no lo sabemos todo, el entender que nosotros como profesores tenemos que aprender de los que están al lado. Creo que esa es una de las tremendas características que tiene el equipo del liceo. Insisto, espero que sea siempre así, digamos, y a los que estudian pedagogía espero que no se les olvide nunca, porque cuando se nos empieza a olvidar eso es cuando hay que agarrar la mochila y partir para la casa, digamos. Entonces yo creo que desde la formación de los equipos directivos y del proyecto educativo, tenemos que entender, como decía delante Marcelo, que la educación es un acto social y político, no podemos olvidarlo, ¿cierto? Y el proyecto educativo tiene mucha palabra bonita, porque es parte de lo que nos piden en el ministerio y el papel aguanta todo, ¿cierto? Pero el cómo abordamos en el día a día ese proyecto educativo es el que marca la diferencia. Entonces yo creo que ahí eso es fundamental, pero eso depende de cada uno de nosotros siempre. Estemos dentro del aula, estemos en los pasillos, o estemos formando profesores, como es el caso de Damaso, que yo lo conocí como estudiante, para que ustedes sepan. Eso ya. Muchas gracias, Sole, por tu intervención. Queda cedida la palabra si alguien más quiere hacer un comentario. Tenemos una pregunta más en el chat, pero tal vez en este tono seguir una pregunta. ¿Alguien más quiere intervenir? Si no, vamos a la pregunta del chat mientras lo piensan. Daniela, una estudiante de cuarto que prontamente será colega, preocupada, digamos, por su primera experiencia aparentemente, ¿no? Al contexto educacional, dice, en este contexto de pandemia, ¿no? ¿Cómo influye en un docente en formación que la primera conexión con sus futuros estudiantes y con la comunidad educativa sea a través de una pantalla, sin una real interacción presencial? ¿Qué pasa cuando el discurso de la enseñanza cercana no puede transparentarse en los hechos más allá de las circunstancias contextuales? Es como una reflexión, pregunta, comentario. Es súper complejo porque aquí nos cambian el espacio de convivencia. Como habíamos quizá conversado en este espacio de ideas, la educación es un acto relacional, es un acto de habla, en que involucra interacción de personas, intercambio de ideas. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Esta situación de pandemia nos aísla, y eso está en contra de nuestra naturaleza humana, porque nosotros como humanos somos seres sociales. Y si revisamos, no sé, los postulados que quizás de constructivismo, desde el punto de vista psicológico, el aprendizaje, hay un componente que es social que es clave para el aprendizaje. Entonces, aquí, ¿qué nos pasa? Nos cambia el escenario, pero absolutamente, y nos cambia el espacio de convivencia, que es la escuela, y que son un aspecto importante. Es súper complejo lo que dice Daniela. Obviamente yo creo que va a influir, no es una situación que es ajena al que ser docente. Hoy día se están haciendo varios esfuerzos de todo el sistema por tratar de mantener el espacio de aprendizaje, pero hay que ser consciente que no es lo mismo. Ojalá que esta situación también ponga en el centro o releve a un plano de la importancia de lo que es el rol del profe, que no es reemplazable por un manual de instructivo o por un PDF yo no le puedo decir a mi estudiante técnico profesional del área de administración, oiga, ya su tarea va a ser, leas el código del trabajo y en un mes más hacemos la prueba. Es irreemplazable el rol del profe. Y en esta, claro, en esta situación
aquí estamos en una situación súper compleja. Nosotros tenemos un 96% de índice de vulnerabilidad y este teletrabajo o teleenseñanza desvela quizás la inequidad o desigualdades del sistema propio, porque para establecer un sistema sí tienes que garantizar o democratizar las condiciones. Y hoy por hoy no están garantizadas esas condiciones. Y entonces desvela otro escenario que es aún más complejo. No todos tienen. A través estuve en un consejo escolar y veía, por ejemplo, se proyectaba en una pantalla el techo de un estudiante que estaba todo húmedo, con hongo. Y es súper crudo, porque ahí te dice cómo se va a dar el aprendizaje cuando las condiciones no están democratizadas. Entonces, claro, es una reflexión lo que dice Daniela, que claro, aquí el discurso de la enseñanza cercana y lo del vínculo es mucho más complejo, no se pueden generar quizás vínculos más sólidos, tanto del punto afectivo como para que se produzca el aprendizaje cuando no está esta actividad relacional mirándonos a los ojos, sino que estamos mediados por una pantalla y nos cambia absolutamente el espacio de convivencia. Claramente va a influir no favorablemente esta situación que esperamos que sea obviamente transitoria y en un momento volvamos al colegio y también ojalá esto remueva un poco ciertas creencias o verdad absoluta y se valore también mucho más el rol del profesor. Sí, junto con eso también está un comentario que hizo Natalia antes o sea, perdón, posterior a su intervención, y es que precisamente con estos indicadores de vulnerabilidad y cuando tú decías que el colegio funciona ciertamente como un refugio, ¿no? Que es algo que compartíamos también a través de la intervención de Tamara incluso, está esta idea de que es precisamente lo que los estudiantes y las estudiantes en este momento extrañan. O sea, su situación de extrañeza contextual, digamos, en torno al aprendizaje, está permeada permanentemente por esta inexistencia de lo que significa el colegio, ¿no? Algo así parecido también mencionaba en algún momento Christian Beley con respecto a la importancia de que tal vez los contenidos, por llamarlo de alguna forma, no son lo prioritario, sino que lo prioritario está más bien asociado desde la educación, desde nosotros como profesores y profesoras, a acompañar a los estudiantes en términos emocionales para que logren en el fondo comprender por qué en esta circunstancia que escapa a nuestro control y que nos somete de cierta manera a permanecer dentro de la casa, en el mejor de los casos, que en ese contexto sea necesario tener que pensar en desarrollar aprendizajes, ¿no? Cuando en realidad pareciera, citando a Beley, que la prioridad debería estar en el acompañamiento emocional, ¿ah? Como entender que ellos están en la orfandad, digamos, de cierta forma, de su núcleo cercano y de su sector de protección, que es el colegio, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en esos estudiantes que viven situaciones de violencia doméstica regular, ¿ah? Y que ir a la escuela es precisamente la posibilidad que tienen de un respiro, ¿no? Entre tantos otros casos que ya sabemos qué es lo que pasa en cada una de esas aulas. Entonces, eh, está este diálogo, ¿no? Esta tensión entre, por una parte, los aprendizajes y por otra parte, lo que corresponde a este proceso de acompañamiento emocional, ¿ya? Y ahí es donde nosotros también entramos a la situación de cómo lo hacemos, ¿no? Porque eso no venía en el manual de cómo transformarse en profesor, ¿ah? Es parte de la creencia. Entonces, es un desafío, ¿no? Estamos todos en esta instancia del desafío permanente. ¿Qué Claro, hace día la palabra? ¿Sí? nos encontramos con esto de ser más inteligentes un poco que el sistema, digamos, porque por un lado nos encontramos con lo que se pide, ¿cierto? De objetivos, contenidos, qué sé yo, que los niños aprendan, ¿cierto? Que generalmente viene pedido desde una oficina a los que estamos ahí, en terreno, los que estamos dentro de la sala, ¿cierto? Y que vamos por el lado de la contención, del acompañar, del escuchar, ¿no? Por ejemplo, ya en el caso de la niña que hablaba de esto, de que su primer acercamiento, yo por ejemplo soy medio y los alcancé a ver 2 semanas,
una de ellas con paro, o sea, los vi poquito. He tenido que aprender a conocerlos. Para ellos, para muchos de ellos, los pocos que se pueden conectar, no ha sido tan distinto porque ellos están un poquito más acostumbrados que nosotros a comunicarnos de esta forma, ¿ya? A través de pantallas. Para nosotros se nos hace más chocante, a ellos no tanto, y a veces hablan más incluso que cuando están en persona. Pero a eso me refiero con el que ahí entra en juego la inteligencia que nosotros tenemos, de combatir en el fondo el sistema desde adentro. De decir, ok, voy a cumplir los objetivos, pero a pesar de como yo creo que tengo que acompañar, los voy a cumplir desde esa parada, digamos, de acompañar, de resguardar muchas veces los chiquillos nos llaman a nosotros para decir que en su casa está la escoba y qué sé yo. Y ahí está nuevamente el rol del profe, pues, de creerse el cuento, de saber lo que uno hace, de valorar lo que uno hace, y que si uno no está dispuesto a hacer de esa forma, el daño que uno le puede hacer a una cantidad enorme de cabros, quiere decir que en realidad mejor agarre sus cosas y dedíquese a otra cosa. Si hay tanta cosa por hacer que lo puede hacer más feliz, digamos. Esto es casi un apostolado el ser profesor, entonces, y más aún en el contexto en el que nosotros estamos, digamos. Porque además tenemos que luchar con nuestros propios demonios, del encierro, ¿cierto? Hay hartas cosas, pero siempre teniendo en cuenta que, por lo menos me imagino que la gran mayoría de los que estamos conectados aquí, también tenemos que reconocer que estamos súper privilegiados, viviendo un contexto súper privilegiado que es muy distinto al de nuestros chiquillos. Entonces, siempre desde esa vereda, entender, e insisto, y creo que lo he dicho muchas veces, no solamente ahora, sino que siempre, de entender que nosotros tenemos que ser más inteligentes que el sistema y combatirlo desde adentro, no solamente en las calles, sino que también desde nuestra aula, con nuestro discurso, con nuestro apoyo, ¿cierto? Y el cómo llegamos, digamos. Creo que eso es súper importante. Muchas gracias, Sole, por tu comentario. Y se agradece también la pasión ahí. Es necesaria en estos momentos ponerle corazón y corazón. Imposible no serlo siendo profesora y de arte más encima. O sea, ya... Bueno, les quiero comentar que el tiempo en televisión es corto y que lamentablemente tenemos que despedirnos. Quizás podemos hacer una última intervención antes de despedir a Marcelo y despedirnos entre nosotros también. Queda cedida la palabra, una última reflexión, si fuese relevante hacerlo ahora. Si no, nos podemos despedir. ¿Alguien quisiera comentar algo final? ¿No? Yo acá. Perdón, Luis. Sí, bueno, primero agradecer la presentación de Marcelo. Bueno, con Marcelo nos conocemos hace un montón de años. Fuimos compañeros de universidad. Y bueno, como una especie de reflexión, no sé si Marcelo estará de acuerdo conmigo, pero yo veo el proyecto educativo como un instrumento que no tiene que ser muy rígido, también tiene que ser un poco flexible, en el sentido de que también tenemos que ir dándonos cuenta de las distintas realidades que tienen nuestros estudiantes. Lo que se plantea ahora con la pandemia nos puso en una realidad que a lo mejor muchos no conocían, como dicen algunas autoridades que la desconocían, pero que nos pone en un contexto súper difícil. Yo trabajo personalmente en una escuela rural y este tema de la pandemia ha sido súper difícil, primero por el tema de la conectividad. Lo planteaba por ahí alguien que los alumnos no se pueden conectar a las redes y tenemos que nosotros, como decía la otra colega, ser un poco más inteligentes que el sistema. De repente se nos piden cosas que son imposibles de lograr. Y bueno, y como veo que hay estudiantes de pedagogía que se den cuenta que a lo mejor todo lo que se les está enseñando en el área técnica en la universidad, cuando lleguen a la escuela se van a encontrar con una realidad que les va a cambiar totalmente la visión de lo que a lo mejor uno piensa o el ideario que uno tenía antes de conocer la realidad. Y en ese contexto, no sé, el fijar el proyecto educativo como un instrumento, como lo decía, flexible, que sea capaz de ir cambiando
y que sea capaz de ir viendo la realidad de los estudiantes y de apoyarlos, que esa es la idea al final del proyecto educativo, de formar a los alumnos según el ideario que se llegue en el contexto de cada escuela, ¿no es verdad? Eso como reflexión, y nuevamente agradecerle a Marcelo por su presentación. Muchas gracias, Luis, por tu comentario. Marcelo, ¿quieres decir algo a propósito de lo que dijo Luis? Muchas gracias, Luis. Qué bueno vernos en estos espacios. Yo creo que claramente la escuela como organización, o como incluso algunos autores lo comparan, es un organismo vivo. Y en esa dinámica es un organismo que debe aprender. Porque la escuela, al ser un reflejo de la sociedad, quizás, no sé, como colegio podemos resolver hoy día un problema y tenerlo quizás bajo nuestro control, pero quizá en 5 años más vamos a tener otro y se nos va a aparecer otro, y tenemos que ir aprendiendo y en ese aprender vamos a tener que tener la plasticidad de ir modificando ciertas prácticas, vamos a tener que ir modificando ciertos focos de trabajo, porque una estructura rígida y que no se altera, no creo que pueda, no sé, trascender en el tiempo, porque la sociedad y la dinámica fuera de los muros de la escuela es súper dinámica y acelerada. Y eso siempre va a permear a la cultura de la escuela. No puede estar ajeno a lo que está ocurriendo afuera. Por eso creo que también, al igual como la reflexión que hace Luis, no puede ser un instrumento o una idea fuerza rígida y una verdad absoluta que no se discute. Yo creo que siempre hay que estar discutiendo. Gracias, Marcelo. Pasamos la palabra a la profesora Cecilia Quintrileo, la directora de Escuela de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación. Gracias, profesor. Agradecer la presentación, agradecerte, Marcelo, por haber compartido esta cantidad de información que viene de la experiencia, de la gestión. Me parece muy relevante conocer, bueno, a través de este medio, lo que se está haciendo. Teniendo esta iniciativa, creo que es un aporte y una contribución muy importante que está marcando un hito, ¿ya? Para nuestra escuela. Así que en nombre del equipo de escuela, agradecemos que hayas estado esta mañana con nosotros, creo que también en nombre de los estudiantes y también a los colegas que están acá. La verdad, las cosas que estamos diseñando, pensando, como dicen ustedes, tratando de ver ahí las herramientas, y de manera inteligente, creo que eso me llamaba mucho la atención, creo que es algo que hemos conversado en estos últimos días, cómo trabajar desde las emociones, ¿ya? Me llamaba también la atención, Marcelo, lo que tú decías, desde la pasión, cuando en cámara vemos a un estudiante y vemos el contexto físico, ¿ya? Las condiciones materiales de las cuales hablamos nosotros acá. Creo que eso nos da una oportunidad que no la tenemos desde la presencialidad. ¿Dónde viven nuestros estudiantes? ¿En qué condiciones físicas y materiales ya son las que inciden también en sus aprendizajes? Yo creo que nos da una oportunidad saber que nuestro estudiante vive en una casa con tales condiciones. Ya sabemos digamos, que son condiciones difíciles, pero nos da una oportunidad de conocer esa realidad que no la teníamos en la presencialidad. A nosotros nos ha pasado muchas veces ya en la universidad, en la formación inicial docente, que conocemos a nuestros estudiantes, y que son muchísimos, y no alcanzamos a conocerlos a todos, y muchas veces no me he encontrado a mí como en mi área, cuando trabajaba en el área, yo soy del área lingüística, con estudiantes que han sido nuestros ayudantes, y finalmente son esos casos a los que conocemos de más cerca. Y en una oportunidad recuerdo que trabajando en un proyecto acompañé a un estudiante que venía siempre en bicicleta, no usaba movilización colectiva ni nada. Bueno, en Valdivia se usa mucho la bicicleta y caminar porque es una ciudad pequeña, y me tocó la oportunidad de acompañarlo en una oportunidad, porque era muy tarde, nos habíamos quedado trabajando en un proyecto, ir a su casa. Entonces, esa oportunidad no la tenemos desde la presencialidad nunca, a diferencia de acá, que nos vemos en nuestras casas, qué sé yo. Y me impresionó mucho, lo mismo que tú decías, porque ir a la casa y ver a ese estudiante
destacado, porque era ayudante, y ir a su casa y me encontré con una realidad que nunca me había imaginado que era parecido a lo que tú comentabas. Y me chocó mucho y así como que me dieron muchas ganas de llorar, porque en realidad nunca lo había pensado. Creo que lo que quiero decir es que lo que tú comentas y lo que comentan los colegas también acá, nos da esta no presencialidad, igual nos da una oportunidad, a propósito del famoso FODA, nos da una oportunidad de poder, como dicen ustedes, usar con mayor énfasis la inteligencia. Yo creo que no hay una receta a propósito de lo que comentan nuestros estudiantes que van a ir por primera vez a una práctica. Ya hay dos escenarios, que lo pueden hacer ya en estas condiciones y los que no puedan hacerlo, habrá que esperar el momento. Yo les agradezco mucho lo que han compartido ustedes, la plasticidad que tiene que tener el profesor, las inteligencias que tiene que tener el profesor. La verdad, las cosas que soy la primera en agradecer lo que ustedes comparten, en la pasión que dice Sole. Sole, te lo agradezco mucho porque no me imagino, te ves casi de la misma edad de Damaso, que haya sido la profe de Damaso. Sí, es que tiene mejor genética que yo estoy maestro Loli, pero bueno. No, reírse es la receta, eso es todo. Eso es maravilloso. Estamos en la cámara y yo te conozco y obviamente así desde la cámara yo y feliz de ir a una clase tuya. Pero por eso se los agradezco. Yo creo que oportunidad también desde las emociones. O sea, ahí está la emocionalidad y tú dices desde la inteligencia. Creo que ahí vamos a tener que invitar a la Sole y a los colegas una vez más. No sé, yo no los he escuchado a todos, no he podido porque he estado en múltiples reuniones. Y claro, anteriormente cuando estábamos en paro, tenía clase yo en este horario. Así que bueno, le agradezco al paro porque puedo estar acá con ustedes acompañándolo, y desde el equipo de escuela muy agradecida también a los colegas que están acá y a nuestros estudiantes por las contribuciones y las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Bueno, spoiler, no eres tan solo tú la que querría ir a las clases de la Sole, todos nos peleamos, bueno, yo no fui su alumno, afortunadamente en este momento, luego fuimos amigos, pero no fui su alumno. No alcanza a hacer la clase. Así que... Creció antes. Sí. Bueno, en este ambiente de sana convivencia, de amistad, de generosidad, de compartir experiencia, quiero sumarme a esos agradecimientos que menciona la profesora Cecilia y por favor siéntanse totalmente invitados a participar de las actividades que estemos realizando con nuestra carrera de lenguaje y comunicación, también con el Instituto de Ciencias de la Educación, con el Instituto de Lingüística y Literatura, con la Facultad de Filosofía y Humanidades. Estamos haciendo muchas cosas para tratar de no hacer que esto es la normalidad, porque no es la normalidad, ¿ya? No estamos empujando la normalidad, pero nuestras actividades tienen que ver con pensar y contributar a que efectivamente volvamos a abrazarnos, a que nos sintamos acompañados en este proceso, hacer cosas diversas, múltiples, que apunten a distintos ámbitos. Primero, este es el primero que yo digo siempre, digamos, primero para la formación de nuestros y nuestras estudiantes que se merecen lo mejor de nuestro trabajo, y porque serán nuestros colegas. Y si nosotros queremos que la educación tenga una modificación importante, ese trabajo también depende de nosotros, fundamentalmente. Así que esa pasión de la que se ha hablado en esta presentación también le llegue a ellos, que despierten su fuego, que soplen su brasero interior y que se enamoren de la belleza que significa ser profesor y profesora para que después tengan ellos también estudiantes que piensen que realmente el mundo puede ser transformado, esa mirada transformadora que siempre nos hace tanta falta. Así que muchas gracias por participar, ya se vienen nuevas, ya estamos pensando en actividades para el segundo semestre cuando este sea, así que nos vemos pronto, muchas gracias a todos y a todas, nuevamente gracias a la facultad, a los institutos, al proyecto FID, a ustedes por contarle a sus amigos, ¿cierto? Por invitarlos a participar, a los colegas y a las colegas por estar aquí, por hacerse un espacio, y a nuestros queridos estudiantes. Juntos salimos adelante, volveremos a abrazarnos. Que estén muy bien. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Gracias Chao. por la invitación, la oportunidad de compartir. Chao. Chao. Te quiero, amigo.